generations of students in Scotland University are very strong today and have been strong for several years, thanks in great part to the effort we've been very pleased to welcome some very distinguished visitional exchanges will continue to flourish between Colombia and Japan. So in closing, I think this is one of the works that really give pride to the Caricuervo institution for our language, and I think in the hands of Sophia University will be in, I think, one of the great hands in this area, this university, one of the best works in our language. Once again, we want to thank you, the university, the principal, the president, for the work you've done. And educational exchanges will continue to. Pardon the seeing. And these only the E. So you can see that the good work, and I think this is a pride for the Colombia and Japan. So. コロンビア共和国大統領アンドレス・パストラーナ・アランゴ殿、帰化は深く卓越せる指揮権をもってコロンビアおよび広くラテンアメリカを21世紀における新しい人類社会の平和と民主主義の範とすべく。Thank you very much. We really appreciate it. La traducción española. Al excelentísimo señor doctor Andrés Pastrana Arango, presidente de la República de Colombia, en reconocimiento a la sabiduría y singular visión con que guía a Colombia en el seno de las naciones de América Latina hacia la construcción de la paz y de una sociedad, alusión a un constante y amplio fomento de las relaciones científicas y culturales entre Colombia y el Japón, Toshiaki Koso, Sociedad Jesu, Canciller, Universidad Sofía, William Curry, Sociedad Jesu, Rector, Universidad Sofía. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias, mi padre. Muy lindo. Y de nuestra parte también le vamos a donar unos libros que son muy apreciados. Uno de ellos. El libro fue escrito por los primeros jesuitas en Japón, cuando se hizo el colegio, y el padre Koso se ha encargado de hacer la reproducción del libro, o sea, del 1600, es un en latín y en japonés. Biblioteca Apoteca Vaticana. Yes. Está en el Vaticano. Written in Latin. Beautiful, huh? But the paper is a Japanese paper. So very light. Beautiful. Very light. Very beautiful. Huh? Y esta es la traducción japonesa, que estaba en Oxford. Y la acaba de descubrir un profesor de la universidad nuestra en Oxford, y entonces se ha hecho la edición extraordinaria. Muy bello. Thank you very much. What a beautiful present also. Y este es el como recuerdo mientras preparan. Okay. Thank you very much. Thank you. Entonces aquí está el libro de... Fue preparada por el poeta mexicano Octavio Paz y el señor embajador. Felicitaciones. Él es miembro del instituto, miembro honorario del instituto. Es un libro muy bonito. De texto original y la versión castellana. Y de vez en cuando vienen unos libros. Y también el libro está hecho de papel japonés, que no pesa mucho. Muy bien. Rayar en el Muy bien, gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Estar reunido con ustedes en esta importante institución universitaria en el Japón me trae a la memoria las palabras del famoso poeta de haiku, Matsuo Basho, quien al hablar de la educación afirmaba: aprende de los pinos, aprende de los bambúes. Aprender quiere decir unirse a las cosas y sentir la íntima naturaleza de esas cosas. Para mí es especialmente significativo volver a la universidad. Ya lo reiteraba el asesor del rector, hace tan solo algunos pocos años
tuve la oportunidad de participar en el desarrollo del proyecto para crear la Escuela de Liderazgo de la Universidad de Naciones Unidas, que hoy funciona en Amán, en Jordania. Qué grato es entonces reencontrarme con ustedes, no solo en mi condición de presidente de Colombia, sino en especial como uno más de los miembros de esta universidad, de la cual guardo los más gratos recuerdos. Qué bueno es ver cómo tan solo 10 años después del final de la Guerra Fría, cuando se abrió por fin el dique de las libertades, los principios y las normas de la Carta de San Francisco cobran por fin su esplendor y se erigen como los baluartes de las relaciones internacionales y de la política. La promoción y estímulo de los derechos humanos en cualquier parte del mundo y la cooperación internacional en los asuntos de carácter económico y social, proclamados entonces como fundamentos de la paz mundial, propiciaron una profunda transformación en el derecho internacional público, que hasta entonces veía solo por la lente cóncava de la soberanía absoluta de los estados y las salvaguardas de la agresión externa. Bien sabemos hoy que la confrontación este-oeste se constituyó el palo entre las ruedas del carro de la historia, retrasando durante casi 50 años la posibilidad de estructurar el orden internacional sobre los propósitos de las Naciones Unidas. Pero sabemos también que esos obstáculos no lograron sofocar los anhelos de respeto por la dignidad humana y la libertad de los pueblos del mundo. Por el contrario, su fuerza incontenible hizo añicos los totalitarismos y la democracia surgió para quedarse. Quisiera recordar con orgullo que fue en mi continente en donde con asombrosa anticipación y por primera vez a nivel internacional se reconoció el vínculo indisoluble entre los derechos humanos, la paz y la democracia. Y con mayor orgullo tengo que decir que fue en Colombia, el 2 de mayo de 1948, donde se proclamó la primera Declaración Internacional sobre Derechos Humanos. En esa misma oportunidad, al crearse la Organización de los Estados Americanos, se consagró como aspiración continental la democracia representativa de sus Estados miembros. Esa vocación democrática le fue esquiva a Latinoamérica durante muchos años, los años de las dictaduras y de los golpes de cuartel. Colombia se mantuvo fiel a su compromiso con la democracia y contra viento y marea la defendió, la proclamó y la expandió a lo largo y a lo ancho del continente. No puedo dejar de evocar que fue el gobierno de Misael Pastrana Borrero, mi padre, el que lideró la acción interamericana para proclamar el pluralismo ideológico como paradigma de identidad de América Latina, en medio de la convulsionada situación que en 1973 se anunciaba con la amenaza totalitaria en el continente. Y también fue Colombia el país que propició durante los años 80, años de la mal llamada década perdida, el tránsito democrático de algunos países de nuestra región. Cartagena de Indias se constituyó en el escenario de la reforma a la Carta de la Organización de los Estados Americanos, con la cual consagramos ya no como aspiración, sino como obligación de sus miembros el establecimiento de sistemas democráticos de gobierno. No es coincidencia que ello hubiese sido posible gracias al trabajo del Grupo de Contadora, pues fueron sus miembros quienes propiciaron la solución de los conflictos armados en América Central, en la cual, hay que decirlo, fue fundamental el apoyo de las Naciones Unidas, que en el marco del procedimiento definido en el Acuerdo de Esquipulas II actuó respetando la voluntad libre y soberana de sus estados. Allí también hizo presencia Colombia, primero como miembro activo del Grupo de Contadora y después actuando como país amigo de los procesos de paz de El Salvador y de Guatemala, precisamente aquellos en donde la presencia de las Naciones Unidas ha demostrado su mayor eficacia. Hablo entonces
como presidente de un país que históricamente ha defendido e impulsado los principios y los valores de la Carta de San Francisco, pero también, lamentablemente, como presidente de un país al que la paz le ha sido esquiva. Estoy liderando un gran esfuerzo para obtener la reconciliación nacional a través de un proceso de diálogo y de negociación con los grupos insurgentes que operan en mi país desde hace más de 30 años. Guardo la certeza de obrar interpretando fielmente el sentir de todos mis compatriotas y albergo la esperanza de lograr con la insurgencia los entendimientos que conduzcan al final de la violencia. He dicho que el proceso de paz puede ser el escenario en el que se convengan las transformaciones de orden político, económico y social que requerimos para ingresar al nuevo milenio en paz y por la puerta grande del desarrollo. Mi propuesta ha sido acogida por la insurgencia y por eso estamos precisamente ahora iniciando la negociación de una agenda amplia que no se reduce a convenir los términos de un desarme, sino que se proyecta a la solución de los grandes problemas nacionales, seguramente ahora más posible que nunca, cuando la polarización y radicalismo de las ideas han entrado en desprestigio en el mundo entero. En otras palabras, buscamos una paz auténtica, sustentada en la democracia, el Estado de Derecho, la realización de los derechos humanos y las libertades públicas, el desarrollo económico y social, la justicia social y la preservación del medio ambiente, es decir, una paz cimentada en los mismos principios que inspiran la existencia y razón de ser de las Naciones Unidas. Hace tan solo unos pocos días me volví a reunir personalmente con las dirigencias de las FARC, no solo con el fin de reiterar mi compromiso con la búsqueda de una solución negociada al conflicto, sino para impulsar y concretar el inicio de la etapa de negociación. Mi compromiso con Colombia y con el mundo es liderar de manera personal el proceso de paz, y para ello ha sido necesario realizar contactos personales para lograr un intercambio más franco y más directo que haga posible la reconciliación en mi país. En el tema de la paz, lo único imperdonable es no hacer lo necesario cuando es necesario. Porque hemos aprendido las lecciones de la historia, sabemos que la solución al conflicto armado corresponde de manera exclusiva a las partes en la confrontación y no puede alcanzarse sin su firme voluntad política. Sabemos que la comunidad internacional tiene un papel muy importante y muy claro frente a Colombia, y por ello he puesto en marcha la que he llamado la diplomacia por la paz. Necesitamos el apoyo y acompañamiento de los países amigos y de los organismos multilaterales a nuestros esfuerzos nacionales de paz. Estamos confiados en fortalecer la solidaridad internacional que nos ha venido siendo expresada y brindada bajo el criterio de la cooperación y con apego estricto a los principios que rigen la Organización Mundial, entre ellos y en primera línea el respeto a la soberanía nacional y a la no intervención en los asuntos internos. Quiero ser claro en la disposición y el deseo de mi gobierno de internacionalizar la paz, y por eso he convocado y nuevamente invito hoy a la comunidad internacional desde aquí para que nos ayuden a hacer realidad los acuerdos con la insurgencia. La política de paz que lidero va por una ruta promisoria que debe respaldarse. Nuestro llamado a la cooperación internacional debe ser escuchado, no porque nuestro conflicto represente una amenaza para otros países, sino porque los objetivos que perseguimos están inscritos en los fines y los deberes de la comunidad internacional. La insurgencia ha aceptado la propuesta que hemos hecho para que los acuerdos de paz sean acompañados y facilitados en su ejecución con la presencia de testigos internacionales. Un aporte importante que vamos a requerir
es la participación de terceros imparciales que actúen a favor del proceso de diálogo y de negociación de la paz, que es la vía por la que los colombianos hemos optado soberanamente para la solución del conflicto. Tenemos claridad en que no es por la vía de las armas que podremos obtener la reconciliación final. Hay una coincidencia importante de propósitos entre la agenda de paz de Colombia y las preocupaciones de la comunidad internacional. Por mencionar solo algunos temas, nos hemos puesto de acuerdo con la insurgencia en la necesidad de mejorar la protección del medio ambiente, en resolver la difícil situación de los derechos humanos, así como en sentar las bases de un mejor desarrollo económico y social y en establecer programas socioproductivos de sustitución de cultivos ilícitos. Quisiera detenerme en este último tema de la agenda de paz de Colombia. Lo hago para reafirmar el compromiso de mi gobierno con la solución al problema mundial de las drogas. Los colombianos hemos sufrido como nadie la devastadora acción del narcotráfico, que ha querido penetrar con su violencia y su corrupción en todas las esferas de nuestra vida nacional. Hemos combatido con tesón ese flagelo y son incontables las vidas de servidores públicos y de particulares que con heroísmo se han ofrendado en Colombia por librar al mundo de las drogas. Estamos comprometidos a fondo con la erradicación de los cultivos ilícitos. Importantes extensiones de nuestro territorio son objeto de la fumigación y seguiremos reprimiendo la producción y el procesamiento de drogas. Pero esa lucha no se puede librar solamente en el ámbito del orden público. En el caso colombiano, circunstancias de pobreza y de falta de acceso a los beneficios del desarrollo han empujado a muchos de nuestros campesinos hacia el cultivo de la coca y de la amapola. El problema tiene entonces una dimensión social que es necesario enfrentar con la misma valentía. En este aspecto, tenemos una coincidencia de visiones con la insurgencia, por lo que hemos logrado persuadirla de ejecutar un programa piloto de desarrollo alternativo frente a los cultivos ilícitos. El acuerdo que hemos alcanzado prevé un trabajo mancomunado, liderado por el Estado, de tal suerte que ambas partes tengamos responsabilidades concretas en el diseño de las alternativas y en la implementación de los proyectos. La insurgencia sabe que el narcotráfico es un grave problema nacional e internacional que debe erradicarse definitivamente. Creo en la voluntad de los grupos subversivos y estoy convencido de que el proceso de paz es la mejor vía para lograr el triunfo final sobre el narcotráfico. De Naciones Unidas hemos obtenido la comprensión y el respaldo hacia estos programas y proyectos que esperamos puedan iluminarnos el rumbo para el desarrollo de una reforma agraria integral que le devuelva la rentabilidad a nuestros campos y haga sostenible nuestra vocación agroindustrial. Uno de los componentes cruciales de mi política de paz es la redención económica y social de las zonas más deprimidas y azotadas por la violencia. Por eso, puse en marcha el denominado Plan Colombia, como estrategia vinculada al Plan Nacional de Desarrollo que privilegia la inversión social, el estímulo a la producción, la construcción de infraestructura, la asistencia humanitaria, el fortalecimiento institucional y la sostenibilidad ambiental. El Plan Colombia y sus proyectos productivos están siendo estructurados como organizaciones empresariales competitivas que formarán parte de las cadenas productivas que conectan al productor campesino con el consumidor final y que estarán a la altura de las exigencias de los mercados internacionales. A estos proyectos estamos vinculando a las comunidades y al sector productivo nacional. El plan se nutre financieramente de recursos del Estado y de los particulares, pero requiere y merece el apoyo técnico y financiero de la comunidad internacional. Aprendí hace años la lección de Lewis Carroll, o más bien, la de Alicia en el País de las Maravillas. Quien no sabe para dónde va, corre el riesgo de llegar a cualquier parte. En Colombia sabemos muy bien para dónde vamos. Estoy conduciendo al país por el camino seguro de la democracia, la consolidación de la paz y la obtención del desarrollo sostenible. Soy consciente
de que en los tiempos que corren no es posible concebir el desarrollo, la justicia social, la democracia y el Estado de Derecho sin la inserción plena y dinámica en los procesos de globalización y de integración. Por eso, estamos empeñados en intensificar los vínculos económicos y comerciales con los países asiáticos. Para este efecto resulta fundamental profundizar la participación colombiana en organismos de cooperación de la Cuenca del Pacífico, tan importantes como son el Consejo de Cooperación del Asia-Pacífico, la APEC, y el Consejo de Cooperación Económica del Pacífico. Pero esos procesos no se reducen ni se alcanzan por la senda exclusiva de las relaciones comerciales, aun cuando ellas han sido su motor de arranque. De poco sirven los intercambios de bienes y de servicios si no se promueven y se garantizan el libre cambio de las culturas a través de las personas. Yo diría que el mejor tratado de seguridad colectiva es aquel que se centra en la protección de las personas y del hábitat en el que ejercen sus derechos, que es la democracia. No lo digo de manera espontánea, sino acompañado por el aprendizaje histórico que hemos alcanzado los latinoamericanos en el proceso de transición. Nuestro continente ha diseñado un sistema interamericano de defensa colectiva de la democracia que viene operando con éxito y que, como en otros tiempos lo fueron el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca y el Pacto de Bogotá sobre solución pacífica de las controversias, se constituye en un ejemplo digno de seguir. También en las relaciones internacionales es fundamental entronizar la democracia. Si no logramos afianzar en la práctica el principio de la igualdad soberana de los Estados, venciendo la arrogante costumbre internacional de adoptar las grandes decisiones que nos incumben a todos a través de la imposición o del uso unilateral de la fuerza, incluso en ocasiones desconociendo las normas y procedimientos convenidos multilateralmente, será muy difícil obtener la armonía y la justicia que son indispensables como garantía de una globalización eficaz y de una integración duradera. Permítanme una reflexión final para referirme desde este escenario multilateral a lo mucho que une a Colombia con el Japón. Este gran país le ha traído al mundo sorprendentes beneficios, entre ellos los de la tecnología del transporte y las telecomunicaciones, que reducen las distancias a tal punto que el planeta parece haberse encogido. No obstante, no son solo esos avances los que estrechan nuestra relación, sino fundamentalmente la comunión en principios de convivencia que yo identifico como elementos comunes de culturas que, como las nuestras, podrían parecer tan extrañas entre sí. Lo digo con la humildad que debe tener todo hombre de Occidente frente a una civilización milenaria cuyo conocimiento es inagotable. La identidad nacional, el amor a la patria, el sentido de responsabilidad por los asuntos políticos y públicos, la tenacidad en el trabajo, el respeto a los derechos humanos, la solidaridad ciudadana y de manera particular la capacidad de construir sueños, sabiendo que la historia del futuro es al menos tan larga como la del pasado, son algunas de las características de los japoneses que nos sugieren la ruta a seguir. Quien opta por esos principios de convivencia lo hace por la democracia, porque ella es la única que posibilita cumplir con las libertades fundamentales. Construir la democracia significa entonces asumir el desafío de entregarle un sentido a la vida de las personas, de las comunidades y de las naciones. Es asumir la tarea frente a la historia, es construir la paz, democracia en verdad, en solidaridad y participación, es el gran desafío con el que estamos llamados a dar la bienvenida al siglo que llega. Muchas gracias. Señor presidente, bienvenido a Japón. Mi primera pregunta está basada en si usted se ha puesto algún plan inmediato para tratar de finalizar y llegar la paz a su país con los grupos subversivos como la FARC. Muchas gracias. Sí, pues como tuve oportunidad de expresarlo en nuestro discurso, ya hemos pasado con las FARC
del proceso del diálogo al proceso de negociación. Precisamente el día antes de iniciar nuestra visita al Japón, nosotros extendimos lo que hemos llamado la zona de distensión en un plazo de 30 días. Y un poco, si me permite aquí, para explicar, porque en esto a veces se presenta una gran desinformación sobre lo que es la zona de distensión, porque aquí se compara la zona de distensión con que son 42.000 kilómetros cuadrados, que es una extensión igual a Suiza o mayor que muchos de los países centroamericanos. En los acuerdos que logramos con la FARC, la zona de distensión busca como objetivo fundamental el que exista una zona dentro del país en la cual se puedan sentar las partes a dialogar y, si se llegaba a la negociación, precisamente a negociar. Eso fue lo que hicimos antes de venirnos a ampliar el plazo de la zona de distensión por un mes más. La zona de distensión, que por algunos es llamada la zona de desmilitarización, distensión, está contemplado dentro de la legislación colombiana, está contemplado dentro de la legalidad de mi país, y por eso todos los pasos que hemos dado frente al proceso de paz están siendo siempre enmarcados y serán enmarcados siempre dentro de la Constitución y la ley que prometí cumplir cuando asumí el mando como presidente de Colombia. Lo que estamos desarrollando en este momento, en estos 30 días que están por delante, va a ser, en primera instancia, nombrar los negociadores del gobierno y los negociadores de la insurgencia, es decir, los negociadores de la FARC. En segunda instancia, fijar las normas o las reglas que van a estar o que deben cumplirse dentro o al interior de la zona de distensión. Y para esto nos hemos puesto de acuerdo con las FARC en nombrar un grupo de personalidades, y aquí quiero ser claro, no de países, sino de personalidades, que son los que van a estar encargados de que estas normas, de que estas reglas al interior de la zona de distensión se puedan cumplir. Entonces yo aspiro a que, insisto, en estos próximos días podamos ya iniciar formalmente estas negociaciones con la FARC con base en la agenda común que ya hemos acordado. Estaría una vez más dispuesto a iniciar esas negociaciones. Aquí yo creo que se han dado pues pasos importantes. Yo creo que el proceso de negociación que se inicia con la FARC es un paso histórico, el cual nosotros aspiramos a que se pueda iniciar lo más pronto posible y de esta manera podamos, tanto con la FARC, con el Ejército de Liberación y con otros grupos insurgentes, poder consolidar un proceso de paz del cual estamos anhelando. En el caso de las negociaciones, también como lo dije en mi intervención, lo que aspiramos es que grupos de países amigos puedan también participar en el proceso de negociación como testigos o como observadores o como facilitadores. Al fin de cuentas, lo que estamos esperando es que también dé consenso entre la FARC y el gobierno, de consenso, insisto, podamos buscar cuáles son ese grupo de países amigos que van a actuar dentro ya del proceso de negociación, que esperamos sea también dentro de este periodo de 30 días que tenemos para poder iniciar ya en firme el proceso de negociación entre las partes. Una última pregunta.座ったままで失礼します。パストラナ大統領、国連大学にようこそ。今和平の問題のお話しいただきましたけれども、やはり和平問題と同様に、今後おそらく、持続可能な発展といういわゆるその経済、例えば、環境問題などとも一緒に国をこれから上げていくための一つの政策の中で、もし経済振興あるいは今後の地域の振興という観点から何かご示唆がいただければありがたいと思います。特に92年以降国連大学でも進めております持続可能な発展という今後の21世紀の大きなテーマの中で、天然資源に非常に恵まれている、さっきお話の冒頭にもございました通り、竹であるとかそれから松のような天然資源が非常に
豊富な、ましてやコーヒーも素晴らしく効いておりますので、そのあたりをもしご示唆いただければありがたいと思います。Bueno, el tema de desarrollo sostenible y todo el tema, especialmente el tema de la protección de los recursos naturales en Colombia, estamos diseñando toda una política de desarrollo y conservación de nuestros recursos, una política muy agresiva en torno a este tema. Precisamente hasta hace tan solo 3 días estaba el secretario del Interior de los Estados Unidos, el señor Babbitt, con los Estados Unidos hemos firmado un acuerdo muy amplio de cooperación en el tema de recursos naturales y de la misma manera estamos proponiéndolo estas alianzas ambientales con otros países. Creo que en el tema de la paz este va a ser un tema también fundamental, porque buena parte o donde están localizados buena parte de los grupos insurgentes, pues son en las selvas colombianas. Y buena parte también del gran daño ecológico que se ha hecho está localizado precisamente en las zonas de violencia. Yo he sido reiterativo en que el peor enemigo de la paz es el narcotráfico, es el menos interesado en que se resuelva el problema en Colombia, y que por eso si nosotros logramos hacer la paz en nuestro país, vamos a acabar con el narcotráfico. Y por eso he resaltado el daño ecológico que la droga le ha hecho no a Colombia, sino al mundo. Buena parte de todos los precursores químicos utilizados en el proceso de la droga son vertidos a los ríos, a los grandes ríos que son los grandes afluentes también, dentro de los cuales se encuentra buena parte de la selva húmeda, de la selva amazónica. El mundo no ha caído en cuenta del daño que se ha hecho a través de estos precursores químicos vertidos a los ríos, cómo y de qué manera han acabado con buena parte de nuestras tierras. Colombia es uno de los países que tiene una de las mayores biodiversidades del mundo. Cerca del 10% de la biodiversidad del mundo está concentrado en Colombia, buena parte de la selva húmeda y la selva amazónica. Por eso, dentro del plan de paz, una de las propuestas es el de la conservación ambiental. En eso, personalmente lo he discutido con el líder de la FARC, con el señor Manuel Marulanda, y él claramente está comprometido y es uno de los mayores interesados en que podamos nosotros desarrollar programas de conservación y de desarrollo ambiental en nuestro país. Creo que aquí hay también una muy buena posibilidad, como lo hemos dicho, de que se desarrolle buena parte del protocolo de Kioto, en que los países encargados de producir CO2 tienen la posibilidad de invertir en Colombia, de invertir en bosques en Colombia, de invertir en desarrollo en Colombia, desarrollo ambiental. Y por eso, al igual que otros países amigos, como el caso de Costa Rica, Colombia está dispuesto y ya ha propuesto planes y programas para inversión directa, especialmente en todo el tema ambiental, en la recuperación de bosques, en que podamos conseguir recursos especialmente de los países desarrollados. Inclusive este es parte también de un programa que queremos ofrecer aquí en el Japón. Entonces, insisto, paz y medio ambiente, paz, desarrollo sostenible, van en buena parte de la mano. Y por eso también, buena parte también de nuestro programa del Plan Colombia está concentrado en eso, en que invertir también en bosques, en invertir en reforestación es un gran negocio, un negocio que es rentable y en el cual también el campesino colombiano puede obtener de él grandes beneficios. Por eso buena parte de ese desarrollo alternativo que estamos planteando, especialmente en las zonas de violencia, tiene que ver precisamente con el de la protección de los recursos naturales, y ahí es donde creemos nosotros también, después de la mesa de donantes que nosotros aspiramos a convocar para finales de este año ante la Unión Europea, podamos obtener buena parte de esos recursos para todo lo que significa protección y desarrollo de nuestros recursos naturales. Para terminar, quiero una vez más agradecer a las directivas